Entonces, perdón, tenemos dos proyectos. Uno, un proyecto que es de autoría del senador Guillé, la señora Proboste, quien habla, que rebaja la rentabilidad de la empresa. Perdón, el proyecto que modifica la ley de servicios eléctricos en materia de clientes libres. Es el proyecto este que permite rebajar que los clientes puedan optar entre ser libres o regulados. El proyecto que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución, que es un proyecto del gobierno que ya fue aprobado en la Cámara y tiene urgencia suma. Entonces yo propongo que invertamos el orden de la tabla para que el ministro pueda exponer de este proyecto al menos. En la sesión de ahora, ¿cuál de los dos? Es el que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución, que ya fue aprobado en la Cámara. Entonces invertimos el orden y vamos a partir con la exposición del ministro, ¿les parece? Sí, perdón, antes que pase. Es que a raíz del accidente que hubo ayer en el norte me gustaría que se oficiara al CRM, o sea, al director del Cernageomin, para que entregue los antecedentes de si está cumpliendo las normativas, si era una empresa que está autorizada o no autorizada, la causal de la muerte de la persona, porque como hay muchas versiones, es preferible que nos haga llegar el oficio con la respuesta oficial. ¿Habría acuerdo de la comisión? Aprobado. Ahora sí dejamos pasar a todos los invitados. Señor presidente. Se han recibido en esta Secretaría los siguientes documentos y solicitudes de audiencia. Solicitud del senador Alejandro Guiller para que se reciba la organización Chile Sustentable para conocer el actual escenario de la descarbonización de la matriz eléctrica y los desafíos en esta materia de cara a la COP25. Y una segunda solicitud del mismo señor senador para recibir al académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, señor Humberto Verdejo, para conocer su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico en materia de clientes libres, punto asignado con el número 1 en la tabla. Asimismo, se han recibido otras solicitudes de audiencia del señor Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, mediante la cual solicita audiencia a la Comisión. Le agradecería mantener silencio, por favor. Acerca del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de clientes libres. De Imaginación Consultores, con la que solicita audiencia para sus clientes Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, para el proyecto que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. En cuarto lugar, se recibe una excusa del señor alcalde de Recoleta, señor Daniel Jaue, en que manifiesta que no puede asistir a la sesión que había sido invitado el día de hoy para el punto número 1 de la tabla sobre clientes libres. Una comunicación del presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, señor Álvaro Flaño, mediante la cual remite una propuesta para una ley de electromovilidad en Chile. Asimismo, se recibió un oficio 3.941 de la Subsecretaría de Salud Pública, mediante la cual responde oficio de la Comisión en relación a las medidas adoptadas ante el evento de ruptura de un ducto de relave perteneciente a la empresa Atacama Cosan. Asimismo, un oficio de respuesta al suministro de energía, con el que responde un oficio de esta comisión en que se solicitaba un pronunciamiento respecto a diversas situaciones que han sido denunciadas por las comunidades de la zona Alto Balsol de la región de Coquimbo en relación al proyecto Segmento de Línea de Transmisión Cardones-Polpaico. Eso es, señor presidente. Muy nutrida la cuenta. Bueno, sobre los oficios están las copias en las respectivas carpetas de los senadores. Respecto a las solicitudes de audiencia, habría que distinguir las que tienen que ver con proyectos de ley específicos y las que son genéricas. ¿Habría acuerdo para conceder esas audiencias de parte de los senadores? Ya, respecto de la primera, se refiere a la COP25, así que habría que agendarla cuando corresponda, de acuerdo a la disposición de tiempo. Mandatamos al secretario para que determine cuándo. La de clientes libres tiene que ver con el proyecto de ley que vamos a discutir hoy día. Entonces, vamos a ver si es que hoy día lo alcanzamos a votar o no en general, porque si no, habría que discutirlo después. Lo que pasa es que ese proyecto está en general en particular o está solo en general. Pero también hay una solicitud de audiencia de Acera sobre el mismo, así que ¿te parece? Entonces deberíamos fijar una nueva sesión, lo recibimos y ahí votamos. Ya. Bueno, hemos acordado antes de que se autorizara el ingreso de los invitados, invertir el orden de la tabla. Entonces vamos a partir por el proyecto que tiene suma urgencia que ha presentado el gobierno respecto a la rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Para que el ministro exponga respecto al proyecto. Lo que sí vamos a tratar de
¿Cuánto tiempo necesita, ministro, más o menos para exponer? 2 horas 20, presidente. 2 horas 20, ya, vamos a tener que decir. No, deberíamos ser capaces en media hora, 40 minutos de exponer. Ya, entonces yo le voy a pedir que sea lo más riguroso porque como tenemos también invitados a los representantes de la Comisión Nacional de Energía y de las Generadoras de Chile, Asociación Gremial, para el otro proyecto también queremos escucharlo. Entonces, mientras más, yo sé que usted tiene una enorme capacidad de síntesis y pedagógica, así que no va a haber problema en eso. Así que tiene la palabra el ministro. Gracias, presidente, a todos los miembros de la comisión. Entiendo, no sé si tienen copia de la presentación que vamos a usar. Y no sé si yo aquí a lo mejor, no sé si la Secretaría me podrá ayudar para... Sí, perdonen, pero proyectarlo quizá. Ley corta, aquí está, perdón. Bueno, tienen copia. Bueno, mientras ponemos la presentación quiero hacer una introducción muy general antes de ir a las láminas. En el sector eléctrico, que tiene básicamente 3 segmentos, ¿no? Generación, transmisión y distribución. El segmento de la distribución es el segmento que han pasado más años sin que tenga una reforma profunda a su regulación, ¿no? El sector de distribución desde el año 81 no ha habido una reforma sustancial de este segmento. Esta ley corta tiene un objetivo acotado que vamos a discutir en la presentación y nosotros entendemos perfectamente bien que no agota las reformas que se necesitan a este segmento, ¿no? Y por lo tanto estamos trabajando en paralelo con una ley larga de distribución que hemos estado preparando con equipos técnicos, con audiencias, con distintos actores relevantes de la industria, y para la cual además acordamos con la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, en el primer trámite de esta ley corta, acordamos hacer un trabajo prelegislativo de esa ley larga en mucha profundidad, para la cual estamos convocando a los asesores y a los parlamentarios de ambas comisiones, de la Cámara y del Senado, para que puedan participar de ese proceso prelegislativo. Esta es una materia compleja, con muchas aristas, y por lo tanto creemos que hacer un buen trabajo prelegislativo es muy importante. Y vamos a tener una primera reunión con los asesores y los parlamentarios que quieran asistir el día 30 de septiembre para la ley larga a las 3 de la tarde, y vamos a coordinar directamente con sus equipos para que puedan asistir los que así lo quieran. Lo segundo que es relevante respecto a esta ley corta es los plazos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tramitar esta ley para efectos de que pueda aplicarse las modificaciones que establece a la ley, puedan aplicarse en la próxima fijación tarifaria, ¿no? Las fijaciones tarifarias de las compañías de distribución eléctrica se hacen cada 4 años y nosotros tenemos que iniciar la fijación tarifaria del próximo ciclo de 4 años a más tardar a mediados del mes de octubre, ¿no? Podemos poner en conocimiento de la Secretaría un cronograma más detallado, pero es muy importante, si queremos que las modificaciones de esta ley apliquen en el próximo decreto tarifario, que afecta a todos los clientes regulados, por 4 años, tenemos que ser capaces de tramitar esta ley lo más pronto posible, entendiendo sus detalles, sus complejidades, ¿no es cierto?, dándonos un tiempo razonable, pero rápido, ¿ah? Y esa implicancia, que la discutimos mucho en la Cámara, fue la razón principal por la cual logramos un acuerdo transversal de todos los diputados para tratar de no ampliar el alcance de esta ley corta, ¿no? Porque cuando uno empieza a meterse en este tema y a entender sus distintas aristas, tanto nosotros desde el Ejecutivo como los parlamentarios tenemos a veces la inclinación de tratar de incorporar en esta ley corta otros temas que son muy relevantes, y estamos todos de acuerdo que son relevantes, pero que si los incorporamos en la ley corta vamos a dilatar su tramitación, y si dilatamos su tramitación lo único que vamos a conseguir es que no podamos aplicar las modificaciones de la ley corta en el próximo decreto tarifario, y eso significa, según los cálculos que han hecho los equipos técnicos, es que hay aproximadamente 600 millones de dólares de ingresos de las compañías distribuidoras en ese periodo de 4 años, de diferencia entre si hacemos la fijación tarifaria con la ley corta aprobada o si la hacemos sin la ley corta aprobada, ¿no? Lo último es que quiero decir es que esta ley corta es un texto refundido
del mensaje del Ejecutivo y una moción parlamentaria que firmaron diputados de todos los sectores políticos, incluyendo Pablo Vidal, Giorgio Jackson, Francisco Guiguren, Sergio Gaona, Ricardo Celis, Daniela Chicardini, Alejandra Sepúlveda y Matías Walker. Lo aprobamos por prácticamente unanimidad en todas sus materias en la comisión, y lo mismo en Hacienda y lo mismo en la sala, ¿no? En la sala hubo una indicación que tuvo una votación más estrecha, pero en general llega al Senado con un apoyo político muy transversal. Entrando en la presentación, presidente, lo que vamos a hacer es brevemente describir la ley actual y después entrar a las modificaciones de la ley corta. Como decía en la introducción, lo que vamos a modificar aquí es el segmento de la distribución, pero lo que es importante entender cuando uno mira una cuenta de la luz de un cliente regulado, de una casa, digamos, hay que entender que la cuenta final tiene tres componentes, como hemos discutido en otro contexto en esta comisión, un 70% aproximadamente, esto depende de las comunas, ¿no? Pero aproximadamente un 70% es la energía que va a la generación, a las empresas que generan la electricidad, aproximadamente un 10% es por la transmisión, que es transportar la energía desde las centrales hasta los lugares de consumo, y aproximadamente un 20% adicional es la distribución, que es el pago a las compañías distribuidoras por el uso de sus redes de distribución, ¿no es cierto? Y ese pago a las compañías distribuidoras es lo que se llama en la regulación eléctrica el valor agregado de distribución, ¿no? Que es el pago que va a las compañías distribuidoras. Ese valor agregado de distribución se determina mediante un proceso de fijación tarifaria cada 4 años, cuatrienal, en donde se determinan los costos de una empresa ficticia o empresa modelo, los costos que esa empresa enfrenta para prestar el servicio de distribución de manera eficiente y dando cumplimiento a la normativa exigible, y el mecanismo de tarificación busca encontrar la forma más costo eficiente de entregar el servicio cumpliendo las exigencias normativas existentes. O sea, en simple, nosotros definimos un área, decimos, este es el área donde se va a prestar el servicio de distribución eléctrica. Se dice cuáles son los costos en que tiene que incurrir una compañía para prestar el servicio, qué inversiones tiene que hacer, qué costos de operación, mantenimiento, administración tiene que incurrir, y decimos, si fuera eficiente, cuál es la tarifa que tenemos que fijarle razonablemente para que obtenga una rentabilidad que está, como vamos a ver en un segundo, definida en la ley, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace básicamente es que nosotros decimos cuáles son las tarifas que tendría que recibir esta empresa si operara como empresa modelo, como empresa eficiente, para obtener una rentabilidad que, según establece la ley actual, es de 10% real, o sea, UF, digamos, más 10%, antes de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, una empresa que opera de acuerdo a la empresa modelo va a poder cobrar tarifas que le permitan tener esa tasa de rentabilidad. ¿De acuerdo? Es importante decir que el cálculo del valor agregado de distribución se hace por área típica de distribución. ¿Qué significa eso? Que nosotros agrupamos las distintas compañías en grupos de distintas compañías que son similares entre sí, ¿no es cierto? Porque la realidad, como vamos a ver en algunos minutos, de prestar el servicio en distintas zonas geográficas es distinta y por lo tanto a efectos de tarificar las agrupamos en lo que se llaman áreas típicas. Y para cada una de esas áreas típicas se hace un estudio de costos. O sea, yo digo, empresas de este tipo que enfrentan el servicio de distribución con estas complejidades, ¿cuáles son los costos en que deben incurrir para prestar el servicio? ¿No es cierto? Y lo segundo es que esos estudios de costo que se hacen para cada área típica, se hacen en los hechos 2 estudios de costo. Un estudio de costo lo encarga la Comisión Nacional de Energía y otro estudio de costo lo encargan las empresas. Y el resultado que se usa para la fijación tarifaria es un promedio en que se le dan un peso de 2/3 al informe que hizo la Comisión Nacional de Energía y 1/3 al estudio que hicieron las empresas. ¿De acuerdo? Esta lógica que acabo de describir, que como digo es la vigente en la ley actual, respondía a otro contexto en que el riesgo de mercado, el acceso a financiamiento era distinto, por eso la tasa era tan alta, y como decía al principio, esto no ha tenido modificaciones sustanciales desde su concepción a principios de los 80. Entonces, ¿qué hace la ley corta? Lo primero es que modifica la tasa de rentabilidad que se usa para
¿Cómo estás? Bien, se alargó educación. Estábamos votando un proyecto. Estábamos justo entrando en las modificaciones. Entonces, lo primero que hace esta ley corta es que modifica la tasa de rentabilidad con la que se hace la fijación tarifaria. Esto obviamente tiene, al reducir la tasa de rentabilidad o ajustar la tasa de mercado, va a tener un beneficio para los clientes. Lo que buscamos es que la tasa de rentabilidad con que se hace la fijación tarifaria refleje fielmente el riesgo del negocio de distribución, que al mismo tiempo sea una señal de largo plazo de inversión eficiente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio sano entre que la tasa sea justa, que las compañías no tengan una tasa de retorno más alta que la que corresponde, pero sí tenemos que velar porque tengan una tasa de retorno suficientemente atractiva para que hagan las inversiones que permitan que la calidad de servicio sea la que queremos que tengan los clientes, ¿no es cierto? Porque es la retribución que reciben ellos por la infraestructura en la que invierten, ¿no? Y evitar sobrerentas, que lo dijimos. Entonces, como digo, lo que propone la ley corta en primer término es cambiar la tasa de rentabilidad desde una tasa fija que está determinada en la ley de 10% real antes de impuestos a una tasa que vamos a ver en un minuto, pero es la tasa de mercado, y ya vamos a ver cómo se determina esa tasa de mercado, con un piso de 6% y un techo de 8% después de impuestos. Y quiero resaltar que hay un cambio desde una tasa antes de impuestos a una tasa después de impuestos, que hace que esto quede coherente con otras legislaciones que tenemos en el sector energía, incluso en telecomunicaciones, y con las mejores prácticas de otros países. Y para efectos de la aritmética simple, el 10% antes de impuestos equivale a más o menos a un 8,35% después de impuestos. Entonces, para comparar peras con peras, nosotros estamos pasando de una tasa fija de 8,30, equivalente a un 8,35 después de impuestos, a una tasa de mercado que se va a calcular, como vamos a discutir en un minuto, con un piso de 6 y un techo de 8. ¿De acuerdo? Y esto está en línea con modificaciones recientes que se han hecho a las leyes de transmisión y de gas. En transmisión se establece también una tasa de mercado con un piso de 7 y un techo de 10. Y en gas tiene un piso de 6, a pesar de que gas es distinto porque no es regulado per se, sino que se hace un chequeo de rentabilidad ex post a ver si es necesario regular o no, ¿no? Obviamente el piso lo que busca conceptualmente es evitar que en escenarios de tasas de mercado muy bajas se definan tarifas por 4 años en una coyuntura de tasas que están puntualmente muy bajas, y el techo, que nosotros lo introdujimos como una indicación posterior al mensaje original, el techo lo que busca es proteger a los clientes de tarifas que podrían quedar artificialmente altas si se fijan en el momento en que las tasas de mercado están muy altas, ¿no? En la lámina 11 lo que mostramos es cuál es la fórmula para calcular esa tasa de rentabilidad de mercado. Este es un modelo que se llama el KPM, es un modelo financiero muy estándar, de aceptación muy universal, que básicamente lo que dice es que para una industria en particular, la tasa razonable de mercado es una tasa que se calcula como la tasa libre de riesgo, o sea, la tasa que yo obtendría si invirtiera mis recursos en los bonos, digamos, del Banco Central o de la Tesorería General de la República, más un premio que se calcula como el premio que recibo yo por invertir en el mercado en general, multiplicado por el beta. Y el beta es, en simple, es cuán volátil o cuán sensible es el mercado en el que yo estoy a los movimientos del mercado general, ¿ya? Más allá de los detalles técnicos, lo que esta fórmula dice es fijemos las tarifas con una tasa que sea coherente con el riesgo del negocio de distribución, ¿no? La lámina 12 lo único que hace básicamente es explicar lo que yo acabo de decir, la podemos saltar, y explicita ahí la estimación de las platas involucradas que yo mencionaba al principio. La lámina 13 es importante, más allá del detalle de cada una de las barras, lo que quiero mostrar aquí es que ¿por qué? Esta es la segunda modificación, ¿no? Lo primero es la tasa, la segunda es el tema de los informes. Como les decía al principio, hoy día los costos de cada área típica se determinan con 2 informes. Uno que lo encarga la CNE y uno que lo encargan las empresas, ¿no? Y se ponderan 2/3, 1/3. El problema que tiene eso es que genera incentivos
a que las compañías presenten informes de costo más altos, a efectos de que el tercio que pesan en el promedio empuje el promedio al alza y por esa vía puedan obtener tarifas más altas, ¿no? Y cuando uno mira la evidencia, más allá del detalle de cada uno de los gráficos, lo que hay ahí son 5 procesos de fijación tarifaria, los últimos 5, del 2000 al 2016, y hay en cada uno de los gráficos están las 6 áreas típicas donde están agrupadas las distintas compañías y las barras de color celeste o azul son los costos estimados por el informe de la Comisión Nacional de Energía y las barras de color rojo o rosado son la estimación de costos que hicieron las compañías y ahí se ve que sistemáticamente las estimaciones de costos de las compañías son más altas que las de la CNE y como ustedes ven también las de la CNE son más bien estables en el tiempo y las de las compañías van creciendo y la divergencia se ha ido aumentando, ¿no? Entonces ahí hay un incentivo que nosotros creemos que no es el correcto, entonces lo que estamos proponiendo es eliminar los problemas que esto tiene, que son obviamente, aparte de estos incentivos, hay otros problemas que son más procedimentales, ¿no? El proceso para hacer esos estudios es un proceso que no es muy transparente ni muy observable, no hay instancias de participación. Yo creo que eso es lo más importante en honor a respetar el tiempo. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es que para determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio y generar incentivos correctos a las partes, la ley lo que hace es que modifica el esquema actual por un esquema en el que hay un solo estudio de costos, uno solo, mandatado por la Comisión Nacional de Energía, dando la posibilidad de hacer observaciones de todos los actores, las compañías y otros actores, tanto a las bases de licitación con las que se van a contratar, con las que se va a contratar ese estudio, como a los resultados del estudio una vez que se haya hecho, ¿no es cierto? Y se elimina la ponderación 2/3, 1/3, y si hay discrepancias entre las compañías y el informe de la CNE, las compañías pueden ir al panel de expertos que resuelve las controversias, pero aquí incorporamos otra modificación, es que el panel no puede tomar una postura distinta de las que le llevaron las dos partes, la comisión y la empresa. Entonces, para hacer un ejemplo numérico simple, si el informe de la CNE dijo que el costo es 5 y la compañía dice que no, que discrepa y que el costo es 7, 5 y 7, el panel no puede decir 6 ni ningún número intermedio, tiene que decir o 5 o 7. Y eso está pensado para evitar que las posturas de las compañías y de la CNE de nuevo se extremen, apostando que el tribunal va a tomar una decisión salomónica, ¿no es cierto? Entonces eso genera incentivo, en vez de a la divergencia, genera incentivo a tratar de ser lo más honesto posible en nuestra postura, porque si uno no es honesto en su postura, corre el riesgo de que el panel opte por la postura contraria, ¿no? Y lo otro que se hace es que se generan instancias de participación de distintos actores en distintas etapas del proceso, con un registro de participantes, con participación ciudadana y con acceso transparente a todos los antecedentes y todos los resultados del estudio. Eso es lo segundo. Lo tercero es que, como les decía al principio, el proceso de fijación tarifaria agrupa a las distintas compañías en lo que llamamos áreas típicas, ¿no? Que agrupan compañías similares. Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un ajuste legal que en los hechos lo que va a permitir, y voy a ir a la lámina siguiente, es que en el fondo la CNE, que hoy día ha usado en los últimos años 6 áreas típicas, o sea, toma todas las compañías de distribución eléctrica, que son algo así como casi 30, ¿no? Y las agrupa en 6 grupos, ¿ya? Lo que estamos facilitando con esta modificación es que la CNE pueda tener más áreas típicas. En principio están pensando, y el secretario ejecutivo puede profundizar después, usar en principio 11 áreas típicas distintas, de manera tal de que cada área típica sea más representativa de las compañías que están incluidas en esa área típica, ¿no? Y de esa manera hacer un tratamiento, digamos, más justo de la realidad de cada una de las compañías. Aquí es importante mencionar que esto fue un tema que discutimos largamente con las cooperativas, porque las cooperativas muchas veces operan en zonas rurales con dificultades climáticas, operan en zonas que hay mucha vegetación, ¿no es cierto? Entonces, y a veces ellas sentían que al agruparlas en un área típica en que habían otras compañías que no eran cooperativas y tenían una realidad distinta,
el tratamiento que se les daba en la fijación tarifaria era injusto, ¿no? Entonces, aquí se incorporó un artículo transitorio que vamos a profundizar después para efecto de darle un tratamiento más justo a las cooperativas. Y lo otro que se incorporó, esto es una indicación que incorporaron los diputados en la comisión, que en el proceso tarifario se asegura en la ley que se incorporen ciertos elementos que enfrentan las empresas que está siendo tarificada en la realidad. Entonces, por ejemplo, la distribución de los clientes en cuanto a localización y demanda, el trazado de las calles y caminos en el desarrollo de las redes, entre otras cosas. Lo importante aquí, la vegetación que yo mencionaba, lo importante aquí, quizás lo más importante en este negocio es la densidad, ¿no? Si yo tengo que tender un kilómetro de red para atender 5 torres de departamento, ¿no es cierto? Y tengo, digamos, centenares de clientes a los cuales les cobro, es más fácil amortizar la inversión que hice en 1 kilómetro de red que si tengo que atender una zona rural en que tengo que construir 1 kilómetro de red para atender a lo mejor 2 o 3 casas, ¿no? Entonces la densidad y la realidad local de cada una de las compañías es muy importante para que la tarificación refleje bien la realidad de cada compañía. La quinta modificación que incorporamos, y esto también fue una indicación posterior, es que estamos imponiéndole a las compañías la obligación de operar como empresas de giro único de distribución eléctrica. Lo que pasa hoy día en los hechos es que la verdad que nadie sabe, y perdón la franqueza, exactamente cuál es la rentabilidad que tienen las compañías de distribución eléctrica. Entonces, porque tienen otros negocios combinados en el mismo root, y a nosotros nos pareció, por eso empujamos esta indicación, que en una compañía que prestan un servicio tan sensible, que es tan importante para la gente, que son monopolios naturales regulados, es esencial que haya giro único y que nosotros podamos tener estados financieros, que ellos lo reporten a la Comisión Nacional a la Comisión del Mercado Financiero. Y la otra cosa que es importante es que las transacciones con partes relacionadas tengan que pasar por el procedimiento que tienen que pasar las transacciones por partes relacionadas, ¿no? Entonces, si es que alguna compañía matriz de una distribuidora eléctrica quiere tener como compañía hermana de la distribuidora una compañía que comercializa estufa, es perfectamente legítimo que lo haga, pero en una compañía separada y que los números financieros de esa compañía no contaminen el negocio regular, ¿no? Lo que hicimos es que hicimos una excepción para las cooperativas. Las cooperativas, como ustedes saben, en muchos lugares prestan servicios distintos de la distribución eléctrica, entregan otros servicios, a veces operan, no sé, sistemas de agua potable rural o otras cosas. Entonces, exigirles a las cooperativas la carga administrativa y burocrática que significa separar, nos pareció que era muy oneroso. Entonces, sí le estamos exigiendo a ellos un umbral menos exigente, que es que lleven contabilidad separada. Pueden mantener el mismo root, pero tienen contabilidad separada, ¿no?, del negocio de distribución. Y después, para terminar, presidente, estamos bien de hora, ¿no? Algunos artículos transitorios. Como estamos con poco tiempo para aprobar esta ley, a efectos de que entre en vigencia a tiempo para influir en el próximo decreto de fijación tarifaria, estamos haciendo algunas modificaciones a los plazos de esta primera fijación tarifaria que rige el 2020, a efectos de poder incorporar la ley corta en esa fijación. Estamos asegurándole además que al menos 4 áreas típicas de las 11 que en principio usaría la Comisión Nacional de Energía puedan usar una cooperativa como empresa de referencia. Esto no lo mencioné, pero cada vez que agrupamos las compañías en áreas típicas para efectos de hacer la fijación tarifaria, se agrupan, digamos, 5 compañías y después lo que se hace es que se elige una de esas 5 como empresa de referencia para hacer la fijación tarifaria, y después que está hecha se le aplica a las otras 4 con los ajustes que correspondan, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que en 4 áreas típicas la empresa de referencia que se elija va a ser una cooperativa. Incorporamos un artículo transitorio comprometiéndonos como Ejecutivo a ingresar el proyecto de ley larga del que hablé al principio. El texto dice 6 meses desde la publicación de la ley. El compromiso que nosotros asumimos en la Comisión es que iniciemos el próximo periodo legislativo en marzo con el proyecto presentado, y por eso estamos haciendo este trabajo prelegislativo a efectos de hacer más expedita esa tramitación. Aquí hay una lámina muy breve de presupuesto fiscal que en esencia lo que necesita esta ley es algo de presupuesto adicional para la Comisión Nacional de Energía para contratar 2 profesionales, y los costos de los estudios para la tasa de costo de capital,
y el estudio de valorización, que como ahora es uno solo y tiene que ser más completo y exhaustivo, va a tener un costo adicional. El resto son computadores y cosas de ese estilo. Y aquí hay un cronograma, no quiero detenerme en tanto detalle de esto, pero el mensaje principal es que nosotros necesitamos tratar de aprobar esta ley, ojalá no más allá de mediados de octubre, ¿no? Para poder aplicar, para que pueda regir en el próximo decreto tarifario. Eso, presidente, como resumen. Ministro, yo precisamente voy a preguntar cuáles son los plazos que tenemos. Entonces estamos entendiendo mediados de octubre, eso es lo que, entendiendo que pudiera haber modificación en el Senado, se implicaría un tercer trámite eventualmente en la Cámara. ¿Mediados de octubre, despacho de la comisión o despacho? No, ley aprobada, entiendo. O sea, sí, por tanto tendría, porque si hacemos modificaciones, tendría que ir a tercer trámite en la Cámara. Ya, y lo otro, yo tengo una sola pregunta, ¿cuánto bajarían las tarifas como resultado de este proyecto? ¿Cuál sería el impacto de las tarifas? Porque a la gente lo que le importa finalmente es cuánto paga, cuánto es la cuenta de la luz. Entonces, Sí, yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo que a la gente le importa que la cuenta de la luz, a la gente también le importa la calidad de suministro, por eso es importante que la tasa sea razonable, pero no demasiado baja, no desincentivar la inversión. Yo también creo, presidente, que a la gente le importa la cuenta, pero también le importa que el cobro sea justo, ¿ah? Y hemos tenido algunos episodios recientes en esta industria en que a lo mejor la plata no era mucha a la vista de algunos, pero si no era lo que correspondía, también eso tiene un costo, ¿no? Entonces, la distribución, como decíamos al principio, representa alrededor de un 20% de la cuenta total, ¿no? Estimamos que el efecto de esta modificación debiera ser alrededor de un 2,5 a 3% de la cuenta, pero como porcentaje del 20 es un porcentaje significativo. Una cuenta promedio de 1.000 pesos. Una cuenta tipo son aproximadamente 23.000 pesos, ¿no? Entonces, alrededor de 700 pesos por cuenta. senador Guillé, después la senadora Proboste. Perdón, propongo lo siguiente, porque tenemos los invitados para otro proyecto de ley. Sí. Entonces, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a tramitar el proyecto, para entender que los plazos son acotados. Y podamos recibir, digamos, a los otros invitados que nos van a dar su opinión técnica respecto al proyecto que presentamos con el senador Bianchi, que es el autor y que está suscrito por el senador Guillé y la senadora Proboste. Senador Guillé y después senadora Proboste. Gracias. Muchas gracias, presidente, ministro. Muy bienvenido. Mire, si uno lee el informe que el propio gobierno presenta, aquí se dice en la página 19, que actualmente no existe un mecanismo de monitoreo de las rentabilidades reales de las empresas sujetas a regulación en la distribución. Yo creo que eso en cualquier parte del mundo es grave, que no exista ese. Segundo, que existe un chequeo de rentabilidad agregado de la industria, pero se trata de las rentabilidades tarifarias, es decir, sobre la base de información entregada por las empresas. O sea, aquí el regulado define y entrega los datos para que la autoridad se pronuncie. Segundo hecho, que en cualquier parte del mundo sería una cosa inaceptable. ¿Ah? Bueno, y esa es la salmonera y un montón de otros negocios. La verdad es que lo que nosotros nos hemos hecho cargo, varios parlamentarios, de abordar este tema, es porque aquí este modelo de negocio basado en empresas, modelo y todo, lo estamos cuestionando tanto en la Comisión de Obras Públicas, donde está el de agua, sanitaria, digamos, para ser más amplio, y acá tiene que haber una natural coincidencia de modelo. Yo creo que llegó la hora de revisar el modelo de negocio que se ha aplicado en el sistema regulado, tanto los servicios sanitarios como de energía. Por lo tanto, yo por lo menos no me puedo comprometer con fechas tan cortas para una discusión que parte del reconocimiento de algo grave que ha pasado en el sector. Pues, ministro, aquí ha habido abusos por años. Entonces no me pueden pedir que yo, urgido, le dé el paso a un proyecto de ley sin ni siquiera haberlo estudiado, poniendo la fecha primero y la necesidad de investigar pasa a un segundo plano. Primero conozcamos los antecedentes, entendamos el problema y de acuerdo a eso fijamos un calendario. Es la complejidad de la materia, no la urgencia, la que determina la calidad del trabajo parlamentario. Muchas gracias, presidente. Senadora Proboste.
Presidente, quisiera hacer algunas consultas a propósito de la lámina que el propio Ejecutivo presenta en la página 25. ¿Cuáles son los plazos? Porque uno, al mirar estas etapas del proceso, se ve con claridad que la fecha del nuevo decreto estaríamos hablando de noviembre del año 2020. Por eso no me cuadra esta urgencia, porque la misma ley establece un proceso de 6 meses, por tanto esta ley corta podría promulgarse en abril o mayo del próximo año. Lo digo a raíz de lo que ha planteado también el propio senador Alejandro Guiller, que creo que en esto es mejor estudiar para no tener que enfrentar procesos complejos como lo fue hace algún tiempo todos los temas de medidores. Y yo quisiera volver sobre la pregunta que hacía el presidente de esta comisión, de cuál es el impacto en la tarifa que puede tener la aprobación de esta ley. Y en eso, con las cuentas promedio, a raíz del tema de medidores, también se hizo este análisis de cuánto era lo que pagaba en promedio nuestros adultos y adultas mayores. Y la cuenta no superaba los 10.000 pesos de luz. Por lo tanto, el impacto que va a tener esto en la tarifa son 300 pesos, eso es bueno decirlo. Y quisiera volver a reiterar una consulta en que si hoy día la preocupación tiene que ver con que no se aumente el precio final de la luz a nuestro vecino, la pregunta es si se sigue incorporando dentro del modelo tarifario de la central campesino, que tiene un costo de $100 el megawatt hora, y eso sí que hace subir la tarifa de una central de la cual no se ha colocado ni una sola piedra, y hoy día se le está cobrando a los chilenos y chilenas. Eso, presidente. Ministro, tiene la palabra. Respecto de las preocupaciones del senador Guillé, yo las comparto. O sea, por algo estamos proponiendo el giro único, porque creemos que tenemos que saber cuánto ganan las empresas que distribuyen luz a los hogares, ¿no? Por eso estamos haciendo esta modificación que viene a cambiar una ley que no se ha modificado en casi 40 años, ¿no? Por eso lo queremos cambiar. Ahora, sí es importante entender que la fijación tarifaria se hace a partir de una empresa modelo, ¿no? Por lo tanto, si la compañía tiene más costos que la empresa modelo, eso no lo pagan los usuarios, ¿no es cierto? Los usuarios pagan una tarifa que permita rentabilizar los costos o las inversiones de una empresa modelo eficiente, ¿no? Ahora, con una tasa que es muy alta, por eso la estamos corrigiendo, ¿no? La discusión respecto de si el esquema de empresa modelo es el mejor o no, nosotros ya lo estamos teniendo en el marco de la ley larga, en las mesas de discusión que estamos teniendo con distintos actores y en los que queremos que se sumen los asesores de los parlamentarios, de los diputados y de los senadores, y es la convocatoria que hicimos al principio para esta reunión del 30. Uno de los temas centrales ha sido la empresa modelo. Hay gente que cree que hay que moverse al otro extremo, que es una empresa real, ¿no? Que no quiero que en honor al tiempo nos empantanemos en esa discusión acá porque es muy compleja, pero nosotros en principio sí creemos que el modelo de empresa, valga la redundancia, se le pueden hacer perfeccionamientos, ¿no? E incorporar otras variables que permitan que funcione mejor. Y en general, senador, yo creo que el Ejecutivo en general comparte su planteamiento de que tiene que haber cierta coherencia en el marco regulatorio de distintos sectores, que aunque no son idénticos entre ellos, tienen ciertas similitudes, ¿no? Así es que en eso estamos de acuerdo. Respecto de los plazos, si usted, con su permiso, presidente, le puedo pedir a José Venegas, de la Comisión Nacional de Energía, que explique bien lo de los plazos, porque hay muchas etapas intermedias que hay que cumplir. A mí me encantaría poder tramitar esta ley con más tiempo, honestamente. Sin perjuicio que la discusión en la Cámara fue bien profunda. Obviamente es razonable que los senadores quieran poder entender, claro, profundizarla. Pero hay ciertos plazos que, vencidos, se nos va a ir, se nos va a ir la micro, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer la fijación tarifaria por 4 años y vamos a tener que revisitar esta conversación después. Y yo creo que eso sería, o sea, no lo creo, eso sería una mala noticia para la gente en la casa, ¿no? Sí, gracias, ministro, señor presidente. Efectivamente, el proceso de fijación tarifaria de la distribución es un proceso que toma cerca de 2 años y que ya comenzó en el contexto de la ley actual
con vista a tener esta fijación en noviembre de 2020, ¿no? Y es así de largo porque recordemos que como está en la ley actual, consta de varias etapas. La primera de ellas es encargar un estudio de costos que lo hace una empresa externa, la empresa de la CNE, y lo hacen también las empresas distribuidoras, como explicamos, para ir después al proceso 2 tercios, 1 tercio, ¿no? Y eso hay que hacerlo con mucha anticipación, primero porque las bases del estudio pueden ser objetadas y por lo tanto pueden ir a un panel de expertos, después hay que hacer el estudio, lo que tiene una demora, y después de hacer el estudio hay que dar plazo a la discusión y a todo el proceso de cálculo, ¿no? Entonces, por eso que la fecha, por ejemplo, que es crítica es noviembre de este mismo año, porque es el momento en que se encarga el estudio de costo. Y el estudio de costo es radicalmente distinto si es en el contexto de la ley actual o es en el contexto de la ley que estamos proponiendo, ¿no? Porque son distintas bases, entre otros casos, porque está ahí el tema de la tasa de rentabilidad. Por lo tanto, efectivamente hay una premura, porque de lo contrario vamos a llegar este noviembre o a principios del próximo año y vamos a tener que encargar el estudio sobre la base de la ley actual. Y ahí empieza a ser difícil retroceder. Entonces, esa es la situación de plazo que nos ha llevado a plantear los plazos que ha señalado el ministro. Antes de darle la palabra al senador García Huidobro, pero cuando dice que el estudio se hace sobre la base de la ley actual o de la nueva ley, ¿eso es obligatorio en el estudio o podría hacerse un estudio bajo la hipótesis de la aprobación de una ley que está discutiéndose? O sea, me explico, el estudio, la forma en que está regulado el estudio, ¿exige que el estudio se realice conforme a la ley actual o uno podría encargar un estudio bajo una ley que va a ser modificada bajo la hipótesis de modificación? Digo, porque hay que distinguir entre los costos, y eso los costos no cambian por la ley, los costos son los que son, y la forma en que se consideran conforme a la ley esos costos. No sé si queda clara mi pregunta. El elemento clave es justamente la tasa de rentabilidad, ¿no? El estudio que define la ley actual no incluye un estudio de tasa de rentabilidad. La ley que se está proponiendo define ciertamente lo que acaba de explicar el ministro, que hay que calcular la tasa de rentabilidad y situarla entre esto techo y piso, ¿no? Y eso no existe hoy día, no está en la legislación. Entonces, al iniciar el estudio de costo en los próximos meses, a fines de este año, noviembre, diciembre, es determinante si se hace encargando el estudio de tasa o no. En primer lugar, ministro, agradecer la exposición. Creo que me habría gustado que hubiéramos trabajado la ley larga y no la ley corta, porque esa es una de las necesidades que tiene urgencia el país. Y la ley larga, sin duda, va a abrir lo que pudimos abrir también en generación y en transmisión, que es competencia. Si el mayor problema aquí es que no hay competencia. Y justamente los problemas que hemos tenido es no solamente por el tema de no cumplimiento de las normas de las empresas distribuidoras, sino también de la falta de fiscalización. Yo quisiera consultarle cuánto tiempo estuvo en la Cámara este proyecto. Porque si nosotros tenemos 15 días prácticamente para despachar este proyecto, creo que, y somos Cámara Revisora, es complejo. Y me habría encantado que lo hubiéramos podido tener antes este proyecto para poder estudiarlo como corresponde. O si no, es muy difícil como Cámara Revisora estar ejerciendo la labor que la propia Constitución nos obliga. Y lo otro, una consulta, porque si nos demoramos un poquito más allá, ¿es posible postergar un poco el decreto? Por eso estoy consultando porque es, sin duda, pero ese es decreto. Claro. Lo otro, creo que vamos a avanzar en esto, tenemos que avanzar y valoro que la Cámara se haya despachado de esta forma. Sin duda, pero yo creo que lo más importante de aquí para adelante es la presentación de la ley larga con el fin de poder cambiar lo que hoy día ha existido históricamente. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con el senador García Huidobro. Yo creo que lo más importante es la ley larga. Nosotros tenemos que tramitar una ley larga
Esa ley larga espero tengamos ocasión de discutirla con calma. Esa ley larga, en esencia, lo que tenemos que lograr hacer es que un monopolio natural que hoy día cumple varios roles, el de proveer la infraestructura, o sea, los cables, los postes, los transformadores, pero cumple ese rol, pero además cumple el de comercializador, es el que compra la energía a los generadores y la vende a las personas, administra toda la información de los clientes, saben los consumos, los horarios de consumo, toda la información de los clientes. El monopolio natural tiene sentido solamente en la infraestructura. No tiene sentido que tengamos varios tendidos de cable con varias compañías poniendo postes afuera. Eso evidentemente es de sentido común que tiene que seguir siendo así. Pero tenemos que abrir espacios de competencia en comercialización, abrir acceso transparente y oportuno y en igualdad de condiciones a todos los actores que quieran entrar a este mercado. Eso es lo que va a permitir que la modernización del sector energía llegue a las casas y la gente lo perciba, que podamos tener con más facilidad paneles solares en los techos, autos eléctricos cuando la gente quiera, que podamos programar el consumo, que haya una ecuación de incentivos correcta para que la gente, ojalá, aplique eficiencia energética, ¿no es cierto?, y no que tenga incentivo a consumir más. O sea, todo eso lo tenemos que hacer en la ley larga. Nosotros hemos discutido mucho internamente, y en la comisión de la Cámara también, la opción de no hacer la ley corta, y hacer simplemente la ley larga. Pero la inmensa mayoría de los actores políticos con los que nosotros hemos hablado creen que la ley corta es muy importante que la hagamos, que normalicemos la rentabilidad de las compañías, que tengan giro único para que sepamos cuánto rentan, que arreglemos el proceso de fijación tarifaria, porque eso nos va a permitir los temas más urgentes resolverlos y tener una discusión más tranquila, con una sensación de que el statu quo es un poco más razonable, digamos, para poder abordar los temas de largo plazo. Entonces, tenemos que despachar esta ley corta lo más rápido que se pueda, atendiendo todas las dudas que existan, pero yo estoy de acuerdo que la motivación principal tiene que ser la ley larga. Respecto de los plazos, la ley corta había entrado a la Cámara antes que yo llegara al Ministerio, había entrado en abril, entiendo, la tramitación, ¿no? Empezó la tramitación en abril y bueno, y se aprobó la semana pasada. Y yo creo que el desafío principal que tenemos de tramitación, a la luz de lo que fue la tramitación en la Cámara, no va a ser tanto la capacidad que tengamos en un plazo relativamente breve de profundizar lo suficiente en los temas que aborda la ley corta, porque ahí sí podemos profundizar y yo creo que podemos clarificar las dudas que tenga la Comisión respecto de esos temas. El desafío principal va a ser que logremos, como logramos en la Cámara, un acuerdo en esta comisión de que no incorporemos en la ley corta otros temas, porque vamos a tener, nosotros como Ejecutivo la tenemos y ustedes, cuando entremos en el detalle, la van a tener también, la inclinación de tratar otros temas, porque tenemos dudas de la empresa modelo, entonces vamos a querer ver si cambiamos la empresa modelo. Y vamos a tener dudas del rol de comercialización y vamos a querer... Entonces, yo creo que nosotros tenemos capacidad de clarificar todas las dudas, dedicar todo el tiempo que se requiera en clarificar y aclarar los temas que estamos tratando en la ley corta. Yo creo que eso lo podemos hacer en los plazos que tenemos, con buen trabajo de asesores, están todos los antecedentes. Pero este es un segmento complejo y si queremos resolver en la ley corta todas las aristas posibles del sector de distribución, eso es completamente incompatible con los plazos que tenemos en mente, ¿no? Bueno, hay un punto que vamos a agregar a la cuenta, que llegó una comunicación de Juan Ignacio Gómez, porque el gobierno está invitando a constituir un equipo prelegislativo respecto de la ley larga, la ley de reforma del segmento, que reforma el segmento de distribución eléctrica, y cuya reunión se realizaría el 30 de septiembre a contar a las 3 de la tarde en la sede de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que queda en Amonátegui 95. Entonces, los senadores que estimen conveniente, esto ya lo hemos discutido, o sea, el senador que estime conveniente participar, participa, el que no quiere participar, no participa. ¿No es? En esas comisiones no hay ningún problema. Sí, yo entiendo el punto. La senadora Prost ha hecho un punto respecto de estas comisiones de expertos que reemplacen el trabajo legislativo. Esto es distinto, esto es trabajo prelegislativo, por eso con representantes de los senadores y con los propios senadores. Así que el que desee participar, puede participar. Yo extiendo y lo agregamos a la cuenta, la invitación para el lunes 30 de septiembre a contar las 3 de la tarde. Eso es lo primero. Lo segundo,
pongamos de acuerdo en el procedimiento, porque usted le consta, ministro, que no existe bloqueo legislativo en esta comisión. Al contrario, hemos tenido siempre disposición, en todas las comisiones que yo formo parte, por lo menos, y siempre hemos tenido la mejor voluntad de legislar. Eso no obsta que una vez opina distinto. Opinamos distinto entre los senadores, opinamos distinto a lo que plantea el gobierno. Hay senadores oficialistas que incluso tienen matices o diferencias con el propio gobierno. Bueno, eso es parte del debate democrático. Entonces, pongámonos de acuerdo en el procedimiento. Porque los senadores han insistido en que tenemos que otorgar audiencias respecto a este proyecto para formarnos una opinión. Yo no tengo problema en que citemos a sesiones extraordinarias si es que los plazos son acotados, pero que esto lo discutamos en profundidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que por la premura por aprobar este proyecto no clausuremos, o sea, primero, no, está bien, no agregar lo que es la ley larga, pero tampoco esto sea un candado de cosas que pudieran revisarse el día de mañana en la ley larga. Porque ese es el gran temor, que aprobamos algo y después la excusa es, está aprobado, lo acabamos de aprobar, y por tanto, ante esa premura, legítimamente los senadores decimos, mire, ¿sabe qué más? Entonces démonos más tiempo. O sea, si al final se va a clausurar el debate por una aprobación rápida, démonos más tiempo. Entonces, yo diría que eso es muy importante. Entonces, senador Guillé. No, sin ánimo de dificultar las cosas, sino poner una lógica. Yo por lo menos tengo el convencimiento, por lo que han opinado expertos ya sobre este tema y donde ha habido debate, que llegó la hora de una evaluación del modelo de negocio que ha imperado en el sector eléctrico y sanitario. Y por lo tanto empezar a hacer leyes cortas y después hacemos la ley larga. Y no hay coherencia con lo que este mismo Congreso despachó meses atrás, la opinión pública no lo va a entender. Además, si de verdad son 300 pesos la tarifa y a la gente se le explica, tendrán que entender que no nos vamos a amarrar a una discusión corta en un tema tan trascendente donde finalmente a lo que a la gente le interesa es tener mejores tarifas y mejor servicio. Pero si ya va a quedar amarrado la tarifa, de verdad, lo encuentro que es complejo. Estamos yéndonos por la urgencia que después nos amarra las manos, cuando de verdad queramos hacer la discusión de fondo, que no me cabe duda que el ministro quiere hacerla. Y nosotros también, y con muy buena fe de ambas partes. Gracias, presidente. Yo creo que las audiencias son fundamentales por lo siguiente, porque eso nos va a permitir formarnos la siguiente convicción, y es cuánto de lo que está en esta ley corta es sustantivo y por tanto no va a ser un paso que después tengamos que negar dando un paso atrás. Por eso yo creo que las audiencias son fundamentales para que nos formemos esa convicción, porque yo lo personal, si tengo esa convicción, el problema es que avancemos. Si existe la duda, es difícil que avancemos una ley corta si estamos, digamos, trabajando o el gobierno va a iniciar el trabajo en la ley clara. Entonces, lo que propongo es que nos pongamos de acuerdo cuáles van a ser las audiencias que vamos a conceder y ahí podríamos votar al menos en general el proyecto. Una vez que terminemos con la primera ronda de audiencia, lo hacemos relativamente rápido y entramos a la discusión en particular. Ministro, ¿usted iba a decir algo? Sí, no, brevemente, en honor al tiempo y que tenemos más temas en la tabla. Dos cosas. Respecto al proceso, yo ofrezco a los equipos técnicos de la Comisión y del Ministerio para que sin perjuicio de las audiencias que evidentemente son necesarias, que nosotros podamos empezar a trabajar con los equipos técnicos de ustedes, de los parlamentarios, en ir clarificando cosas. Este es un sector que es muy técnico, tiene muchas cosas de detalle, entonces en nuestra experiencia funciona mucho cuando los asesores de los parlamentarios tienen ocasión, no solamente en el tiempo limitado de la sesión, sino que entre semana, a partir de mañana mismo, si quieren, ir clarificando cosas. Y respecto de la aprehensión del senador Guillé y el senador Elizalde, esto también fue una discusión que la tuvimos expresamente en la Cámara de Diputados, porque es una aprehensión muy razonable, que es decir, vamos a hacer una ley corta, que es parcial, vamos a dibujar las cosas de cierta manera, y después cuando tengamos la visión de conjunto nos vamos a dar cuenta que esto lo queremos borrar y hacer distinto. Claro, entonces lo que nosotros dijimos expresamente, y hay un artículo que Juan Ignacio puede buscar, en que nosotros expresamente decimos que lo que queda en la ley corta, todo lo podemos volver a hacer y cambiar y borrar en la ley larga. O sea, nadie va a usar, nadie va a usar el argumento de que, oiga, dijimos tal cosa, que dijo que hay un solo estudio, entonces ahora no podemos cuestionar eso. Todo lo que hagamos en la ley corta es transitorio, es para ganar la tranquilidad, es la tranquilidad que nos da un proceso tarifario para los próximos 4 años con tasa de rentabilidad más baja,
un proceso más transparente, más representativo de la realidad. Giro único. No queda amarrado a 4 años, se fija 4 años, pero si nosotros el próximo año, cuando estemos tramitando la ley larga, decimos, ¿sabe qué? Este proceso de fijación tarifaria de 4 años se va a cortar y lo vamos a hacer a partir del año 3, no sé qué, tendremos que ver los transitorios, tendremos que ver los derechos que se hayan creado en ese momento, ¿no? Pero tenemos que tener una discusión de ley larga con la hoja completamente en blanco. Ese es el espíritu, ese es el acuerdo, incluso incorporamos un artículo en esa línea. Porque si no entendemos que la ley corta es como una camisa de fuerza a la ley larga y creemos que eso sería un error. Vamos a cerrar la discusión, le damos la palabra al senador muy Bianchi, breve, profesor sí. Proyecto, para Recogiendo un poco el planteamiento que hace el propio ministro y los senadores acá. Yo no soy un miembro de esta comisión, pero he participado en varias otras sesiones por distintos motivos. Yo tengo una duda, porque efectivamente lo que busca la ley corta, ¿no es cierto?, es el giro único, la empresa modelo, etcétera, pero y se establece una tarifa a 4 años. Entonces, que se diga de que esta puede ser cambiada, variada la tarifa, a mí me llama la atención. Yo más bien creo que esta ley corta va a forzar a que esta tarifa se mantenga por los próximos 4 años y al discutir la ley larga se conocerán o se va a discutir otra manera de llegar a la tarifa, pero es tan así, o sea, que quede la flexibilidad, la posibilidad, teniendo esta ley corta votada, ¿se puede efectivamente modificar la tarifa que debiera permanecer por los próximos 4 años? O sea, ¿es tan así o no? Yo no tengo el texto a la mano, pero Juan Ignacio, no sé si lo tiene por ahí, incorporamos un artículo en que decimos expresamente que eso se podría modificar antes de los 4 años, dado que viene la ley larga en el horizonte, ¿no? Ahora, no, por eso cuando uno modifica las cosas tiene que ver los efectos que tienen y qué sé, ¿no? Pero el contrafactual, digamos, el caso contrario, que es que no hacemos la ley corta, igual vamos a tener decreto tarifario por 4 años, ¿no? No es que la ley corta cree el decreto tarifario. Lo que la ley corta hace es que hace un decreto tarifario con una tasa más baja, con un proceso más transparente y más justo para los usuarios. Entonces... Claro, 300 pesos menos, si lo voy a aplicar. Respecto de la tarifa y de los pesos, para que no quede instalada una idea que es parcial, digamos, depende cómo uno haga la matemática, ¿no? Porque si uno toma todo el consumo de los clientes regulados, la cantidad de energía, y aquí José me puede corregir, y lo divide por el número de clientes regulados, el consumo promedio son como 45 o 50 mil pesos mensuales, ¿ya? El 3% de eso son como 1.500 pesos, ¿no? Entonces ese es el promedio, que es toda la energía dividida por el número de clientes regulados. Pero hay clientes regulados que son, por ejemplo, un colegio muy grande o un hospital, ¿no? Entonces el promedio esconde algunos pocos clientes que consumen mucho. Entonces nosotros siempre hablamos de la cuenta tipo, que es un cliente regulado domiciliario, una familia promedio. Eso es más o menos 23, 24, 25 mil pesos. Y la senadora Proboste puso en la mesa un número que yo no he hecho por mi cuenta, pero que no dudo que sea cierto, que es que los adultos mayores pagan cuentas de luz promedio de 10 mil pesos. Y el 3% de 10 mil pesos son 300 mil pesos. Entonces, solamente son distintos números, ¿no? Y deberíamos ponernos de acuerdo en las audiencias que vamos a otorgar. La senadora Proboste propuso 3 personas: Hernán Calderón de Conadecus, Humberto Verdejo, académico, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de USACH, y Diego Pardo, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. No sé si hacemos llegar a la Secretaría, y lo que propongo es lo siguiente: de acuerdo al número de invitados, fijamos la extensión de la sesión, porque podemos hacer algo similar a lo que hicimos con Glaciares, que tuvimos una mañana entera con las audiencias y pues nos permitió, digamos, escuchar a todos los expertos. Ya, entonces quedamos mandatados para eso. ¿Habría problema de sesionar un día jueves? Lo que pasa es que el lunes estamos todos con comisiones, se nos topan los horarios. Digo yo, para las audiencias, no para resolver. ¿Ah? Sin votación. Sí. Un jueves en la mañana, no estoy pensando el jueves de la semana del 23, o sea, jueves 26 me parece que cae. A partir de las 9 de la mañana y sin votación, solo para audiencias. Entonces podríamos ver la posibilidad de sesionar el jueves 26. Ya.